Les reitero, mis hermanos, los buenos días a aquellos que no he podido saludar aún. Damos gracias a Dios de que podemos estar aquí en esta mañana para exponernos a su palabra. Les quiero hacer primeramente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes compraron algún refrigerador, algún módulo de estos de cazuelitas rojas al gobierno? Unos cuantos, ¿verdad? Y eso había que pagarlo mes tras mes, te lo descontaban del salario, ¿verdad? Y era como una deuda que usted tenía y que tenía que estar pagando. Ahora imagínese que esa deuda que usted tenía que ir pagando mes tras mes, usted en vez de que se la recortaran de su salario, usted tenía que ir al banco a ponerla. Y que hubo un momento que alguien le dijo, ya no vayas más al banco, que tu deuda está pagada. Sin embargo, usted fue un poco incrédulo y fue el mes siguiente al banco. Y cuando usted se acercó al banco para pagar, le dicen, nosotros no podemos aceptar su dinero porque ya usted no tiene una deuda con nosotros. Hermanos, de esa misma manera o de una manera aún mayor y perfecta es lo que Cristo hizo por nosotros. Y si usted ha seguido la serie de Hebreos que hemos estado teniendo, inclusive estuvo en el domingo anterior, hemos estado viendo cómo el autor de los Hebreos está diciéndole a esta comunidad, a su audiencia primaria, que no necesita estar en un sistema antiguo de sacrificios, donde una y otra vez tiene que estar pagando por su pecado, sino que Cristo pagó ya una vez y para siempre. No había que ir más a Dios a pagar, porque ya Cristo había pagado una vez y para siempre. Eso es lo que vamos a ver a gran profundidad en este día de hoy, en Hebreos 10, los versículos del 1 al 18. Y vaya conmigo a Hebreos 10, 1 al 18 para tener la lectura de la palabra. Y el título de este sermón es el siguiente: una vez y para siempre. Si usted no se acuerda más nada de la predicación, al menos acuérdese del título y de la verdad que vamos a estar exponiendo en este pasaje. Pero el título, que es lo más corto: una vez y para siempre. Así que vaya conmigo a Hebreos 10, versículos del 1 al 18. Si tiene bien a ponerse en pie cuando tenga el pasaje a la mano para leerlo. Dice así la palabra de nuestro Señor en Hebreos 10, versículos del 1 al 18. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré.
añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Oremos en esta mañana, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Sea ahora con esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender de ella, Señor, a ser confrontados, a ser consolados, Señor, y a ser sostenidos, Señor, por la maravillosa y poderosa palabra que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la verdad que vamos a estar viendo en esta mañana, el argumento que el autor está haciendo en esta porción de esta carta a los hebreos es el siguiente: solo por medio del sacrificio de Cristo nuestros pecados son perdonados para siempre. Se lo repito una vez más: solo por medio del sacrificio de Cristo nuestros pecados son perdonados para siempre. Y esta verdad la vamos a poder ver en dos grandes secciones en esta mañana. En la primera sección, los versículos del 1 al 10 de este capítulo de Hebreos 10, vamos a ver cómo la ley no puede quitar los pecados. La ley no puede quitar los pecados. Y si usted va conmigo al primer versículo del capítulo 10, dice: pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. El propio autor le está diciendo a esta comunidad hebrea: la ley solo es una sombra, y ya eso lo vimos el domingo anterior. Todo el sistema sacrificial, todo el sistema ritual es una sombra de lo que había de venir, de la obra y el pacto maravilloso de Cristo, el cual es el perfecto pacto. Era una sombra de los bienes futuros y no la forma misma. Nunca puede, por los mismos sacrificios que la ley demandaba al pueblo de Dios, hacer perfectos a los que se acercan a Dios por medio de la ley. ¿Qué está diciendo? Que hay una imposibilidad de parte del pueblo de Dios a ser perfectos delante de Dios a través de la ley. Porque la ley no era de un cumplimiento de una vez y para siempre, sino que año tras año había que sacrificar por los pecados delante de Dios. Hermanos, la ley y los sacrificios eran repetitivos y también eran limitados. Eran repetitivos porque no tenían la eficacia total. Había que hacerlos una y otra vez. Y a la vez eran limitados por eso mismo. Porque era uno, y cuando ya volvías a pecar, otro, y cuando ya volvías a pecar, otro. Y como vimos el domingo anterior, y tenías hasta que ofrecer un sacrificio por los pecados que no conocías, para que el pueblo pudiera estar delante de Dios. Es más, si usted va conmigo al versículo 2, el autor ahora hace una pregunta algo irónica, algo condicional a la audiencia. Dice: de otra manera, o diciéndolo de otra forma, si la ley fuera la que hiciera perfecto a las personas por medio de los sacrificios, dice, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Le está diciendo, si la ley fuera lo perfecto, si los sacrificios que se hacían era lo que Dios iba a establecer para siempre, ¿por qué entonces no eran limpios de conciencia de pecado en el Antiguo Testamento? Porque eso no era el pacto perfecto de Dios. Incluso hoy nos pudiéramos preguntar, ¿y por qué no nos hacemos ahora todos al judaísmo? Y volvemos a esas prácticas y nos empezamos a congregar en una sinagoga y empezamos a leer solamente la Torá y volvemos a los sacrificios y a las leyes ceremoniales. Si todo eso es lo que nos acerca a Dios, porque eso no es lo perfecto. Porque estaríamos sacrificando día tras día y no sé dónde lo haríamos, y a mí no me gusta el apuñalamiento de animales y el estarle sacando la sangre y todas esas cosas. Pero usted se imagina por un momento estar en ese sistema hoy en día. No hay ni carnero, ¿verdad? Pero nosotros como el pueblo de Dios ya estamos en la perfección de Cristo. Pero fuera de el pueblo de Dios hay mucha similitud al viejo sistema. Nada más tenemos que mirar para alguno de los lados de nosotros en nuestro barrio y usted se va a encontrar con personas que practican la religión afrocubana, en donde ¿qué es lo que hacen cada vez que eso? Sacrificio a deidad y sacrificio. Y hacerse santo, un sacrificio.
y estás enfermo, un sacrificio. Y si te echaron un mal de ojo, otro sacrificio. Y se dan cuenta que es el mismo sistema. Un solo sacrificio no puede hacer todas las cosas. Tiene que estar sacrificando y sacrificando año tras año. Hermano, no es nuevo que el mundo busque a Dios por medio de rituales, por medio de ritos y por medio de cosas repetitivas. Porque en este mundo nadie va a encontrar lo perfecto si no es que encuentra a Cristo. Si no es que Cristo es revelado en su vida. La ley no puede quitar los pecados. Las religiones fuera de Dios no pueden quitar el pecado. Los rituales que usted haga repetitivamente pensando que va a lograr algo con eso, no puede quitar el pecado. Fíjense cómo dice el versículo 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado, porque se hacen año tras año. Eso se recuerda la imperfección que tenemos delante del Señor, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. El autor está siendo completamente literal. A esta audiencia le está diciendo, no vuelvan atrás, no vuelvan a los sacrificios, porque eso no los va a liberar del pecado. A nosotros hoy, que no estamos volviendo atrás, que gracias a la obra del Señor, de Cristo en nosotros, no estamos en religiones sacrificiales, sino que estamos delante del Dios perfecto en toda gloria y majestad. La advertencia es la siguiente: tengamos cuidado de no hacer ritos repetitivos, aunque no sean sacrificios, porque no sacrificamos nada. Como decía nuestra hermana, no hay ni carnero para sacrificar. Pero tenga cuidado de que no haga ritos o haga tradiciones o costumbres que usted piense que esa repetición es como renovar o validar algo delante de Dios para estar bien con Él. Dicho así, el autor sigue a partir del versículo 5 y va a ser aún más profundo ese entendimiento. Fíjense cómo dice a partir del versículo 5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. El autor está trayendo a colación a esta audiencia hebrea el Salmo número 40, específicamente los versículos del 6 al 8, un salmo que vimos hace poco en Expositores, un salmo de David, en donde podemos ver cómo el autor dice que Jesús se puede apropiar de estas palabras de David en el Salmo del 6 al 8 y hacerlas suyas mismas y decir, Dios no se complace en los sacrificios y en las ofrendas. Dios se ha complacido en un perfecto y único sacrificio, un cuerpo preparado para Él, el cual de Él está escrito en el rollo, o sea, está escrito en el libro para hacer la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el rollo y el libro que está hablando aquí el autor si no es la palabra de Dios del Antiguo Testamento? ¿De qué habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sino de exponer y de anunciar a aquel que iba a venir a presentarse como sacrificio por nosotros? De hecho, estuvimos leyendo ahora en la lectura, en el tiempo de oración, Isaías 53. Desde el Antiguo Testamento todo está anunciando ese Mesías que iba a venir. Y en Isaías 53 nos dice que iba a ser traspasado por nuestras transgresiones. El autor está usando este Salmo 40 para decir, Dios no quiere ni ofrendas ni holocausto. Dios no quiere eso. Dios se ha complacido en aquel que ha sacrificado su vida perfectamente por su pueblo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted sigue conmigo, versículos 8 dice, y habiendo dicho anteriormente, él va a explicar ahora esa cita que hizo del Salmo 40, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. Y pone un paréntesis, no sé cómo está en la versión que ustedes tienen delante, pero en la mía dice, los cuales se ofrecen según la ley. ¿Qué está diciendo? Está equiparando todo esto. La ley no puede hacerlo. No es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos directamente con las ofrendas y los sacrificios. Dice, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Ciertamente Cristo, dejando su gloria como segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para hacer perfectamente la voluntad de Dios.
por amor a nosotros. Cristo vino y nació. Cristo vino y padeció todo lo que podemos padecer como seres humanos nosotros. No se piense, recuerde que hace 2000 años no había electricidad, no había cómo guardar comida, todo era salado, todo era buscar agua en un pozo a no sé cuántos kilómetros. Cristo nunca tuvo ninguna propiedad. Cristo, su cama era un suelo o un bote o un huerto. Cristo pasó todas las dificultades que nosotros estamos pasando. Vivió una vida perfecta, fue tentado en todo y no pecó, obediente completamente a Dios. Y ese es el que vino para hacer la voluntad del Padre, ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Se lo dice a su audiencia directamente. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Lo que está diciendo es que cuando vino Cristo a este mundo para inaugurar el nuevo pacto por el derramamiento de su sangre, Él está quitando el antiguo pacto. El antiguo pacto ya no tiene validez sobre el pueblo de Dios. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer lavamientos, ya no hay que tener instrumentos puros o impuros. Ya no hay que tener que si hay una ciudad de refugio, que si hay que venir para aquí, que si el día tal tienes que hacer tal cosa. Todo eso está cumplido completamente en Cristo. Y fíjense cómo dice el versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Todo lo que la ley quería hacer en el pueblo de Dios, todo lo que Dios había demandado por medio de la ley, que era para que fuera un pueblo santo, se cumple perfectamente por la voluntad de Jesucristo. Nosotros somos santificados por medio de la obra de Jesús. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de la voluntad de Dios en lugar de los sacrificios de la ley. El plan de Dios no eran sacrificios perpetuos uno tras otro y tras otro, sino un sacrificio personal y voluntario, el sacrificio de su unigénito. Su muerte abolió el antiguo sistema y estableció el nuevo pacto que hoy usted y yo estamos recibiendo las bendiciones. La pregunta para usted entonces hoy en esta mañana es, ¿estás haciendo algo más que el sacrificio de Cristo para ganar el perdón de Dios? Busque en su mente, porque lo primero que nos puede venir a la mente es no, yo solo confío en el sacrificio de Cristo. Pero ¿estás haciendo algo más? ¿Estás cumpliendo algo más? Y lo añades a que eso va a perdonar tus pecados. Recordarles, hermanos, la ley es la sombra y no la sustancia de nuestra salvación. La sustancia de nuestra salvación es la obra de Jesucristo a nuestro favor. Agradezcamos, hermanos, agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo que vino no solo a morir en nuestro lugar, sino que vino a vivir obedientemente por nosotros, que no lo hacemos. Su entrega total fue la voluntad perfecta de nuestro Padre. Para alguna persona que está aquí en esta mañana y que aún no sea parte del pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo entonces? ¿En quién estás confiando o en qué estás confiando para ganar el perdón de Dios? Si estás en la religión afrocubana, ¿estás confiando en deidades que son ídolos delante de Dios? ¿Estás confiando en ofrendas y sacrificios? En que si de repente viene una situación y llamas a tu madrina o tu padrino y él te dice lo que tienes que hacer ahora mismo es un merengue y ponerlo delante de una vela y ponerlo delante de no sé qué. ¿Estás confiando en esos rituales y en esos elementos naturales de este mundo? Mi llamado para ti es que confíes en el perfecto sacrificio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho carne. La segunda parte de nuestro pasaje en esta mañana, los versículos del 11 al 18, si en la primera vimos que la ley no puede quitar los pecados, en la segunda vamos a ver quién es el que puede quitar los pecados. Y literalmente el enunciado es Cristo puede quitar los pecados. Si usted va conmigo al versículo 11, dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El autor es enfático en esta idea. Los sacerdotes tienen que estar de pie,
y en el tabernáculo, en el lugar santo, ellos tenían que estar todo el día parados en la puerta del tabernáculo para recibir al pueblo con todas sus ofrendas y sacrificios, la cebada, el incienso, el carnero, y todos los días, día tras día, tenían que estar obrando, puestos en pie en el tabernáculo, para hacer algo que nunca podía quitar perfectamente los pecados del pueblo. Pero fíjese el maravilloso pero del versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Usted está viendo el juego de palabras que está haciendo el autor. Los sacerdotes estaban de pie, día tras día sacrificando y haciendo algo que al final no iba a quitar el pecado. Pero Cristo, una vez y para siempre, sacrificó. ¿Y cómo está Cristo entonces? Está sentado. Es una manera de verlo como ya culminó su obra sacerdotal con el perfecto sacrificio. Él ya no tiene que estar de pie ofreciendo sacrificio por nuestros pecados. Él hizo el sacrificio, lo consumó una vez y para siempre y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros, hermanos. Y fíjense lo que está haciendo según versículo 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. El autor hace una cita al Salmo 2, donde dice que al ungido de Dios se le va a dar toda potestad hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y lo vemos completamente en Apocalipsis, cuando todos los enemigos van a ser derrotados y puestos delante de Jesucristo. Dice el autor, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. Él no los vuelve a recargar. Solamente va a haber perfección de santificación por medio de Jesucristo. Dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Qué está haciendo aquí el autor? Bueno, está citando directamente Jeremías, capítulo 31, los versículos del 33 al 34, citado ya, y lo vimos en Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Aquí está reafirmando cómo Dios ha mostrado desde los profetas que cuando llegara el nuevo pacto, cuando llegara Cristo con su obra, Él iba a escribir la ley en los corazones de las personas. ¿Y a qué ley se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a que iba a escribir en nuestro corazón el hacer los rituales, el hacer las ceremonias. No, está hablando de la ley espiritual que Dios pone en nuestros corazones. Está hablando de que podamos discernir completamente entre lo bien hecho y lo mal hecho. Aun cuando vengan tentaciones a nuestra vida y aun cuando vengan caídas. Está diciendo que va a poner en nuestros corazones las ganas y el sentir de amar al prójimo como a uno mismo. Y amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Esa es la ley que Dios está escribiendo en nuestros corazones. Hermanos, y no solamente eso, sino que después en ese mismo Jeremías lo está citando, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Lo que está diciendo aquí es que Dios promete que aquellos que son parte del pueblo de Dios, que aquellos que han confiado en el perfecto sacrificio de Cristo para ser santificados por Él, Dios promete que nunca más se acordará de los pecados perdonados por Cristo. Y esto no significa que Dios es que se lo va a olvidar, porque Dios conoce todo, pero significa que no los va a tener en cuenta cuando estemos delante de Él. Cuando estemos delante de Él, Dios nos va a mirar y no va a ver todos nuestros pecados, los que hemos hecho, los que estamos haciendo hoy a lo mejor, o los que haremos en un futuro. Él no verá eso. Él verá la obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Hermanos, ¿sigues luchando con la culpa por pecados ya perdonados? Porque eso es una de las cosas que nos puede pasar. Nosotros hemos pecado, reconocemos nuestro pecado delante del Señor, reconocemos nuestras faltas delante de Dios y eso nos carcome. Muchas veces estamos dándole vuelta a lo mismo. Fallé y Señor, yo fallé. Y estás ahí una y otra vez y otra vez. Sin embargo, entiende el consuelo que trae Cristo a tu vida.
entiende el consuelo de que Cristo con su sacrificio te ha limpiado una vez y para siempre. Si el pecado es como una mancha, si tú tienes un abrigo de piel blanca, de oso blanco del Alaska, y el pecado son manchas arriba de esa piel, Cristo ha venido y con su sangre ha dejado esa piel completamente limpia. Eso es lo que es la obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Así que no cargues más con una culpa de un pecado que ya Cristo cargó en su cruz. Vive en libertad del perdón de pecados que solo Cristo da. Y Cristo lo da perfectamente. Cristo no lo da como lo daba la ley, que una y otra vez había que sacrificar. Cristo lo dio una vez y para siempre. Si no has confiado en Cristo, hoy es el día de dejar los esfuerzos humanos e infructuosos y recibir el regalo completo del perdón y la salvación en Cristo. Si tú estás haciendo otra cosa que al Señor no le agrada y piensas que ese es el camino correcto, el camino donde te sientes bien, pero fíjense que es un camino cíclico, vas a tener que hacerlo una y otra vez, hasta que ya no puedas hacerlo más. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de quitar tu confianza en esas cosas y poner tu confianza en Cristo y recibir en Él el perfecto perdón de tus pecados y el regalo de la salvación de tu alma. Si ya has confiado en Cristo, entonces deja la culpa, deja el temor y sirve a Dios con gozo y con plena seguridad. Hermano, concluyo en esta mañana y concluyo con el último versículo que también nos enseña la verdad de este pasaje. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si ya nosotros hemos sido perdonados por Cristo, no hace falta más sacrificios ni más ofrendas por nuestro pecado. La ley no puede quitar los pecados, solo el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. No hay que levantar altares, hermanos, no hay que sacrificar, solo hay que adorar a Dios y agradecerle por la salvación de Cristo. Ya no traemos sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ahora traemos delante de Dios vida en adoración y acción de gracia por lo que Él ha hecho. No significa que no obremos, significa que ahora obramos por la muerte de Cristo y por el perdón de nuestros pecados. Obramos como agradecimiento a Dios, obramos porque el Señor nos pone esas obras delante de nosotros para que andemos en ellas para santificación de nuestra vida. Les repito la verdad en esta mañana una vez más. Solo por medio del sacrificio de Cristo nuestros pecados son perdonados para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, y has perdonado de manera perfecta nuestro pecado y maldad, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas escribirlo en nuestros corazones, Señor. Que solamente confiemos en ti, Señor, y en el perfecto sacrificio en nuestro lugar, Señor. No nos desviemos, Señor. No busquemos el ritualismo, Señor. No busquemos elementos externos que no sea el precioso sacrificio tuyo para nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros nuestra carga de culpa, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados por tu maravillosa sangre, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.